Mi esposo me drogó en nuestra noche de bodas para entregarme a sus amigos, y lo que hice después cambió mi vida para siempre. Soy Antonieta, tengo 70 años, y esto que voy a contarles pasó hace casi 50 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Cada detalle, cada olor, cada segundo de terror grabado en mi alma como con fuego. ¿Y saben qué es lo más extraño, mis queridos? Lo más perturbador de todo esto, que esa noche empezó como la más feliz de mi vida. Vestida de blanco, con el velo de mi abuela, caminando hacia el altar con mi papá del brazo, pensando que estaba entrando al paraíso. No sabía, no podía saber, que estaba caminando directo hacia el infierno. Gracias al canal Dona Mima, por este espacio sagrado donde puedo compartir mi historia, donde puedo sacar esta verdad que por tantos años guardé como un secreto, quemándome por dentro. Durante décadas no pude hablar de esto. El miedo me paralizaba, la vergüenza me ahogaba. Pero hoy, después de todos estos años, después de todo lo que he vivido y superado, puedo contarlo. Y lo hago porque sé que hay mujeres ahí afuera que necesitan escuchar esto, que necesitan saber que se puede sobrevivir, que se puede salir adelante incluso de las peores pesadillas. Esta es mi historia, cruda, dolorosa, pero también de supervivencia y renacimiento, y les prometo que lo que van a escuchar los va a estremecer, pero también los va a transformar. Porque no es solo mi historia, es la historia de tantas mujeres que han sido engañadas, traicionadas, lastimadas por quienes juraron amarlas. Respiren hondo conmigo, porque vamos a recorrer juntos el camino más oscuro de mi vida, pero también el que me llevó a encontrar mi verdadera fuerza. Era marzo de 1975. Ciudad de México bullía con vida, y yo tenía apenas 20 años recién cumplidos. Me llamaba Antonieta Ramírez, la tercera de 5 hermanos, hija de don Roberto, mecánico de profesión, y de doña Esperanza, costurera, y el alma más noble que he conocido. Vivíamos en la colonia Narvarte, en una casita modesta pero llena de amor, donde mi mamá cultivaba geranios en macetas de barro, y mi papá arreglaba coches en el garaje que olía perpetuamente a aceite y grasa. Yo trabajaba como secretaria en una notaría del centro, tomaba el camión todos los días a las 6 de la mañana, llegaba puntual a las 7:30. Me sentaba frente a esa máquina de escribir Olivetti verde que todavía veo en mis sueños. Tac, tac, tac. Sonaban las teclas bajo mis dedos mientras transcribía contratos, escrituras, documentos que entonces no entendía, pero que copiaba con cuidado meticuloso. Ganaba poco, lo justo para ayudar en casa y comprarme algún vestido de vez en cuando en el mercado de La Lagunilla. Pero era feliz, mis queridos. Era feliz con esa felicidad sencilla de quien no conoce todavía las sombras profundas de la vida. Los domingos íbamos todos a misa de 11 en la parroquia de San José. Y después mi mamá preparaba mole, ese mole espeso y aromático que hacía con chocolate mayordomo y 30 ingredientes que guardaba como secretos sagrados. La casa se llenaba de risas, mis hermanos peleándose por el pollo, mi papá contando sus anécdotas del taller, mi mamá sirviendo con ese amor que solo las madres mexicanas saben dar. Yo era la consentida de mi papá, aunque él nunca lo admitiera. Me decía Toñita, mi Toñita bonita, y me cargaba en sus hombros cuando era niña para que viera los desfiles del Día de la Independencia. Era un hombre duro, de manos callosas y pocas palabras, pero cuando me miraba sus ojos, se suavizaban, y yo sabía que daría la vida por mí. Mi mamá me enseñó todo, mija, todo lo que una mujer debía saber entonces: cocinar, coser, limpiar, atender, servir. Y yo aprendí con gusto porque pensaba que eso era el amor, el sacrificio silencioso, la entrega total. Qué ingenua era, Dios mío, qué terriblemente ingenua. Conocí a Ricardo Mendoza en febrero de ese año, apenas un mes antes de la boda. Parece una locura ahora, ¿verdad? Casarse con alguien que apenas conoces 4 semanas. Pero así era entonces, mis queridos. Los noviazgos eran cortos, supervisados, castos. Y cuando un hombre de buena familia te proponía matrimonio, pues aceptabas porque era tu oportunidad, tu salida, tu futuro asegurado. Ricardo tenía 28 años, 8 más que yo, y trabajaba como gerente en una ferretería de su tío en la colonia Roma. Era alto, de complexión fuerte, con ese bigote grueso que usaban todos los hombres entonces, y el pelo engomado hacia atrás con brillantina. Vestía bien, siempre con pantalón de vestir planchado,
camisa impecable, zapatos lustrados. Olía a colonia Yardley y a cigarros Raleigh, un olor que durante años me provocaría náuseas, pero que entonces me parecía de hombre sofisticado, de hombre de mundo. Lo conocí en la boda de mi prima Lourdes. Él era amigo del novio, yo era dama de honor. Me sacó a bailar cuando tocaron Bésame mucho. Me tomó de la cintura con firmeza pero respeto. Me dijo que tenía los ojos más bonitos que había visto. Yo me sonrojé. Bajé la mirada como me habían enseñado las monjas en la escuela. Murmuré un gracias apenas audible. Toda la noche sentí su mirada sobre mí, intensa, penetrante, como si me estudiara, como si estuviera evaluando algo. Cuando la fiesta terminó, me pidió permiso a mi papá para visitarme, y mi papá, después de preguntarle su apellido, su trabajo, sus intenciones, asintió serio. Esa noche no pude dormir, mis queridos. Mi corazón latía como tambor en mi pecho. Mis hermanas me hacían burla. Mi mamá me miraba con esa mezcla de alegría y tristeza que tienen las madres cuando ven que sus hijas crecen. Las siguientes semanas fueron un torbellino de ilusión y mariposas en el estómago. Ricardo venía a visitarme todos los miércoles y domingos. Se sentaba en la sala con mis papás presentes, me traía flores, chocolates Carlos V, revistas de vanidades. Hablábamos de todo y de nada, de películas que habíamos visto, de música que nos gustaba, de cómo sería nuestra vida juntos. Él me describía la casa que rentaríamos, me prometía que yo no tendría que trabajar, que me dedicaría solo a ser su esposa, a cuidar nuestro hogar. Yo me emocionaba, mija, me emocionaba imaginando mi propia cocina, mis propias cortinas, mi propia vida. A las 2 semanas me propuso matrimonio formalmente. Le pidió mi mano a mi papá en una cena que mi mamá preparó especial, con chiles en nogada y todo. Mi papá aceptó después de hacerle 1000 preguntas sobre su solvencia económica, sus planes a futuro, su capacidad para mantener a una familia. Ricardo respondió todo con seguridad, con esa confianza que tenían los hombres entonces, como si el mundo les perteneciera por derecho divino. Mi mamá lloró de felicidad. Mis hermanas gritaron emocionadas. Yo me quedé paralizada entre el sueño y la realidad. Pasamos al arreglo de la boda inmediatamente. Teníamos solo un mes, porque Ricardo decía que no quería esperar, que me amaba demasiado, que necesitaba hacerme su esposa cuanto antes. Mi mamá y yo corrimos a comprar la tela para mi vestido, blanca, de organza con encaje, que ella misma cosería con sus manos benditas. Hicimos las invitaciones a mano, llamamos al padre Ramiro para que nos casara, reservamos el salón ejidal para la fiesta. Todo pasó tan rápido, tan vertiginosamente rápido, que no tuve tiempo de pensar, de cuestionar, de ver lo que quizás ya entonces debía haber visto. Porque había señales, mis queridos, siempre hay señales. Pero cuando estás enamorada, o lo que crees que es estar enamorada, cuando estás deslumbrada por la ilusión del vestido blanco y la vida perfecta, no las ves, o no quieres verlas. Ricardo era posesivo, eso sí lo noté, pero mi mamá me dijo que eso era porque me amaba, que los hombres celosos son los que más quieren. Cuando le conté que un compañero del trabajo me había invitado a comer con todo el equipo de la notaría, sus ojos se oscurecieron. No vas, me dijo, no me lo pidió, me lo ordenó. No me gusta que mi prometida ande comiendo con otros hombres. Yo sentí algo raro en el estómago, una incomodidad pequeñita, pero la tragué. La enterré. Me dije que tenía razón, que ya no era apropiado. También había momentos en que su tono cambiaba, se ponía duro, frío, distante. Una vez llegó tarde a una cita, y cuando me quejé suavemente, me miró con tal desprecio que me estremecí. No seas dramática, Antonieta, me dijo arrastrando mi nombre. Tengo cosas más importantes que hacer que estar aquí escuchando tus berrinches. Me dejó ahí parada en la esquina del Parque México, con las lágrimas quemándome los ojos, sintiéndome pequeña, insignificante. Cuando le conté a mi mamá, esperando que me dijera que eso no estaba bien, que un hombre no debía tratarme así, ella solo suspiró. «Ay, mija, así son los hombres», me dijo mientras remendaba una sábana. «Tienen su genio, sus momentos. Es parte de aprender a vivir con ellos, de ser una buena esposa». Yo acepté esas palabras como verdad revelada, como manual de supervivencia femenina. Ahora sé que era todo mentira, que nada de eso debía ser normal. Pero entonces, mis queridos, entonces yo no sabía nada del mundo. La semana antes de la boda fue caótica y hermosa a la vez.
El vestido quedó precioso. Mi mamá lloró cuando me lo probé por última vez. Dijo que parecía princesa. Mis hermanas me hicieron una despedida de soltera en la casa. Mis amigas de la notaría me regalaron un juego de sábanas bordadas. Mi papá me llevó a caminar al bosque de Chapultepec. Me compró un helado de vainilla como cuando era niña. Me dijo con voz temblorosa que siempre sería su niña, que si algún día necesitaba algo, lo que fuera, él estaría ahí. Yo me reí. Le di un beso en la mejilla áspera. Le dije que iba a estar bien, que Ricardo era un buen hombre, que iba a ser feliz. Él me miró con esos ojos que ahora entiendo estaban llenos de preocupación, pero no dijo nada más. Los hombres de esa generación no hablaban de sus miedos. Los guardaban como tesoros peligrosos en el fondo del alma. Ricardo y yo no nos vimos los 3 días antes de la boda. Era tradición, era de mala suerte. Hablamos por teléfono cada noche, conversaciones cortas porque las llamadas costaban, y su tío era estricto con los gastos. Te amo, me decía con esa voz profunda que me hacía temblar. Pronto serás mía, Antonieta, completamente mía. Yo susurraba que también lo amaba, que contaba las horas para ser su esposa. Colgaba el teléfono con el corazón acelerado, con esa mezcla de emoción y nervios que todas las novias sienten. La noche antes de la boda no pude dormir, mis queridos. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, escuchando los ronquidos suaves de mis hermanas que dormían en la cama de al lado, pensando en todo lo que cambiaría al día siguiente. Dejaría de ser Antonieta Ramírez para convertirme en Antonieta de Mendoza. Dejaría la casa de mis padres para comenzar mi propia familia. Dejaría de ser niña para ser mujer. Tenía miedo, sí, pero era un miedo dulce, anticipatorio, el miedo natural ante lo desconocido. No era todavía el terror que conocería apenas unas horas después. El día de la boda amaneció radiante, el cielo azul intenso que solo tiene Ciudad de México en marzo, sin una nube, con ese sol brillante que hace que todo parezca posible. Desperté con mis hermanas saltando en la cama, gritando que era mi día, que me iba a casar. Mi mamá entró con una charola de chocolate caliente y pan dulce, se sentó al borde de mi cama, me acarició el pelo como cuando tenía fiebre de niña. Mija, me dijo con voz suave, hoy comienza tu nueva vida. Sé una buena esposa, sé paciente, sé cariñosa. Los hombres necesitan ciertas cosas que nosotras no siempre entendemos, pero es nuestro deber dárselas. Yo asentí sin entender completamente a qué se refería, pero guardándome sus palabras como instrucciones importantes. Nos bañamos todas juntas, mis hermanas y yo, entre risas y salpicaduras de agua. Me ayudaron a secarme el pelo, a rizarlo con los tubos calientes que me quemaban un poco el cuero cabelludo. Mi mamá me maquilló con cuidado, rubor rosa en las mejillas, un toque de rouge en los labios, máscara negra en las pestañas. Estás preciosa, susurró mi hermana Carmela con lágrimas en los ojos. Cuando me pusieron el vestido, cuando sentí el peso suave de la tela sobre mi piel, cuando vi mi reflejo en el espejo roto de mi mamá, se me cortó la respiración. Esa era yo, Antonieta, vestida de novia, a punto de casarme. El velo de mi abuela, amarillento por los años pero hermoso con su encaje antiguo, cayó sobre mi cabeza como bendición. Mi mamá me prendió el broche, lloró sin poder evitarlo. Me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Que Dios te bendiga, mi niña, murmuró contra mi oído. Que Dios te proteja siempre. La ceremonia en la iglesia fue todo lo que había soñado. Las bancas llenas de familiares y amigos, las flores blancas adornando el altar, el órgano tocando la marcha nupcial mientras yo caminaba del brazo de mi papá. Su mano temblaba sobre la mía, o quizás era mi mano la que temblaba, ya no lo sé. Ricardo me esperaba al frente, guapísimo con su traje negro, su corbata de moño, su pelo perfectamente peinado. Me sonrió cuando llegué a su lado, una sonrisa amplia que enseñaba sus dientes blancos, pero sus ojos, ahora que lo pienso, sus ojos no sonreían igual. Había algo ahí, algo frío, algo calculador que en ese momento no vi, porque estaba cegada por las luces, por la música, por el momento. El padre Ramiro nos casó con esas palabras eternas que se han dicho millones de veces. ¿Aceptas a Ricardo como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, acepto, dije con voz clara, aunque el corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. ¿Aceptas a Antonieta como tu esposa, para amarla y protegerla
todos los días de tu vida. Sí, acepto, dijo Ricardo, y su mano apretó la mía con tanta fuerza que me dolió. Intercambiamos los anillos, 2 aros de oro simple que habíamos comprado en el centro, y cuando el padre dijo, «¿Puedes besar a la novia?», Ricardo me jaló hacia él y me besó con una intensidad que me sorprendió. Me asustó un poco. Fue un beso posesivo, reclamador, no el beso tierno y dulce que yo había imaginado. Pero todos aplaudieron, gritaron, lanzaron arroz, y yo me dejé llevar por la alegría colectiva. Enterré esa pequeña incomodidad en algún rincón de mi ser. La fiesta fue en el salón ejidal, decorado con papel picado de colores y más flores blancas. Había mole, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano por las tías. Mariachis tocaban Cielito Lindo y La Viquina. Mis tíos bailaban con copas de tequila en la mano. Mis primas me felicitaban con besos y abrazos. Ricardo me presentó a sus amigos, 3 hombres que no conocía, que me miraban de una forma que no me gustó. Se llamaban Javier, Ernesto y Tomás. Eran altos los 3, fornidos, con ese aire de superioridad que tenían ciertos hombres entonces. Me besaron la mano uno por uno. Me dijeron que Ricardo era un suertudo. Se rieron con risas que sonaban raras, cómplices. «Esta noche te vas a divertir, compadre», le dijo Javier a Ricardo dándole una palmada en la espalda. Ricardo sonrió, esa sonrisa que ya no me parecía tan encantadora, y me jaló más cerca de él. «Claro que sí», respondió, y su aliento olía ya a whisky. «Esta noche empieza todo». Yo no entendí qué quiso decir. Pensé que se refería a nuestra vida juntos, a nuestro matrimonio. No podía imaginar, mis queridos. No podía ni remotamente imaginar lo que realmente significaba. Bailamos el vals, Ricardo y yo, mientras todos nos rodeaban en círculo. Él me llevaba con fuerza, marcando cada paso, controlando cada giro. «Eres mía ahora», me susurró al oído mientras dábamos vueltas. «Completamente mía». Y había algo en su tono, algo que me erizó la piel, que me hizo querer salir corriendo. Pero no lo hice, mis queridos. No lo hice porque estaba rodeada de 100 personas sonrientes, porque era mi boda, porque así debían ser las cosas. La fiesta siguió hasta las 10 de la noche, cuando finalmente Ricardo anunció que era hora de irnos. Mis amigas me abrazaron llorando, mi mamá me dio 1000 besos y 1000 consejos de última hora. Mi papá me apretó tan fuerte que me levantó del suelo como cuando era niña. «Cuídate, Toñita», me dijo con voz quebrada. «Cuídate mucho». Salimos entre lluvia de arroz y confeti. Subimos al coche de Ricardo, un Dodge Dart azul oscuro que él mantenía impecable. Mis hermanas habían amarrado latas al parachoques que sonaban mientras nos alejábamos. Todos nos despedían desde la puerta del salón. Yo me volteé para verlos por última vez, para grabar esa imagen de mi familia junta, feliz, despidiéndome. No sabía que esa sería la última vez que los vería como la Antonieta inocente, como la niña que había sido. El trayecto al hotel fue silencioso. Ricardo manejaba concentrado, con las manos apretadas en el volante. Yo intenté conversar. Le dije que la boda había estado preciosa, que mi mamá había llorado mucho, que el mole estaba delicioso. Él respondía con monosílabos, distraído. «Ajá, sí, qué bueno». Llegamos al Hotel del Prado, un hotel modesto pero decente en el centro, donde Ricardo había reservado la habitación nupcial. El recepcionista nos sonrió con complicidad, nos entregó la llave, nos deseó una feliz noche. Subimos al 4º piso en un elevador estrecho que olía a desinfectante y tabaco viejo. Mi corazón latía cada vez más rápido, los nervios de la noche de bodas mezclándose con algo más, con un miedo que no sabía nombrar. Ricardo abrió la puerta de la habitación, me cargó para cruzar el umbral como manda la tradición. Me dejó caer en la cama con poca delicadeza, más como quien suelta un paquete que como quien deposita a su amada. La habitación era pequeña, con papel tapiz de flores desvaídas, una cama matrimonial con colcha naranja, una mesita de noche con lámpara de pantalla amarillenta. Ricardo cerró la puerta con llave, le puso el pestillo. Ese sonido, clic, todavía lo escucho en mis pesadillas. «Ponte cómoda», me dijo mientras se quitaba el saco. «Voy a pedir que nos suban algo de tomar para celebrar». Descolgó el teléfono de la mesita. Pidió al servicio a cuartos que subieran una botella de champán. Yo me senté en la orilla de la cama, sin saber qué hacer, sintiéndome de repente ridícula con mi vestido de novia en ese cuarto pequeño.
Me quité el velo con manos temblorosas, lo doblé con cuidado, lo puse sobre una silla. Ricardo se aflojó la corbata, encendió un cigarro, se paró junto a la ventana mirando hacia la calle. Tocaron la puerta, él abrió. Entró un muchacho con una charola donde había una botella de champán y 2 copas. Ricardo le dio propina. Cerró la puerta de nuevo, puso el pestillo otra vez. Ese sonido otra vez. Clic. Sirvió las 2 copas, burbujeantes, doradas. Me extendió una, tomó la otra. Por nosotros, dijo levantando su copa. Por nuestra vida juntos, por nosotros, repetí yo. E hice chocar mi copa con la suya. El sonido cristalino resonó en la habitación. Tomé un sorbo. Las burbujas me cosquillearon la nariz. Ricardo tomó un trago largo. Casi se acabó su copa de una sentada. Me miró con ojos que ya no reconocía, ojos oscuros, hambrientos. Toma, me dijo. Tómalo todo, te va a relajar. Yo obedecí, mis queridos. Obedecí como me habían enseñado a obedecer toda mi vida. Tomé otro sorbo y otro, hasta que la copa estuvo vacía. Ricardo sonrió. Me sirvió más. Otra ordenó. Necesito que estés relajada esta noche. Algo en su tono me alertó, pero ya sentía la cabeza un poco ligera, el champán haciendo su efecto. Tomé la segunda copa más despacio, mirando a Ricardo mientras él prendía otro cigarro, mientras me estudiaba como quien estudia un objeto que acaba de comprar. Terminé la segunda copa. Ricardo me sirvió una tercera. No creo que deba, le dije con voz que ya no sonaba tan clara. No estoy acostumbrada al alcohol. Toma, insistió, y había acero en su voz. Es nuestra noche de bodas, Antonieta. Tienes que tomar. Tomé la tercera copa, y ahora sí el cuarto empezó a dar vueltas suavemente. Me sentía mareada, extraña, pesada. Ricardo se sentó a mi lado en la cama. Me quitó la copa de la mano. Ahí está, murmuró, más pa' sí mismo que pa' mí. Ahí está mi niña. Sus palabras sonaban distorsionadas, como si viniera de lejos. Me recosté en la cama porque ya no podía mantenerme sentada. El techo giraba en círculos lentos. Ricardo, logré decir, me siento mal. Shh, hizo él, y su mano me acarició el pelo. Pero no era una caricia amorosa, era posesiva, fría. Todo va de estar bien. Vas a ver que sí. Intenté mover los brazos, pero pesaban toneladas. Las piernas también. Los párpados se me cerraban solos. Luché para mantenerlos abiertos, para mantenerme consciente, pero era como pelear contra una ola gigante que me jalaba hacia el fondo. ¿Qué me hiciste?, susurré, las palabras arrastrándose. ¿Qué me diste? Ricardo se rió, una risa baja, cruel. Solo un poco de ayuda, mi amor. Para que esta noche sea perfecta. Escuché que se paraba, que caminabas hacia la puerta, que quitaba el pestillo. No, pensé, no quites el pestillo, pero no pude hablar. Mis labios no respondían. Escuché la puerta abrirse, escuché voces masculinas entrando, risas. Reconocí esas risas. Javier, Ernesto, Tomás, sus amigos de la boda. Ya está lista, dijo Ricardo. Les dije que cumpliría mi promesa. Y entonces, mis queridos, entonces entendí. En un momento de claridad terrible en medio de la niebla que me ahogaba, entendí todo. Ricardo me había drogado. Ricardo había planeado esto. Ricardo me iba a entregar a esos hombres. El terror me atravesó como rayo. Me dio una descarga de adrenalina que peleó contra lo que fuera que había en mi sistema. No. Esto no podía estar pasando. Esto no era real. Pero era real, mis queridos. Era horriblemente real. Sentí manos sobre mí. Manos que no eran de mi esposo. Manos que jalaban mi vestido. Está preciosa, dijo alguien. Bien valió la espera. Les dije que sería buena, respondió Ricardo. Es virgen. Nunca ha estado con nadie. Por eso me casé con ella, para poder traérselas así, fresca. Sus palabras me llegaban como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. Había planeado esto desde el principio, desde que me conoció. Se había casado conmigo solo para esto, para drogarme y entregarme a sus amigos. No me amaba. Nunca me había amado. Yo no era su esposa, era su mercancía, su trofeo para compartir. Quise gritar, pero mi garganta no producía sonido. Quise pelear, pero mis brazos no se movían. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, consciente pero paralizada, la peor pesadilla hecha realidad. Pero entonces, mis queridos, entonces pasó algo que ni yo puedo explicar completamente. Algo en mi interior, algo primitivo y salvaje,
algo que quizás es el instinto de supervivencia más puro, se despertó rugiendo, y me dijo, levántate, levántate o muere, levántate o piérdete para siempre. Con esfuerzo sobrehumano logré rodar hacia el lado de la cama, caí al suelo con golpe sordo. «Oye», gritó alguien, «se está moviendo». «Imposible», dijo Ricardo. Le di suficiente para tumbar a un caballo, pero yo ya estaba gateando, mis queridos, gateando como bebé hacia la puerta. Cada movimiento era agonía, cada centímetro una batalla. Ellos se rieron, pensaron que era chistoso, que no llegaría lejos. «Déjala», dijo Javier, «va a ser más divertido así, que intente escapar». Sus palabras me dieron más fuerza, más rabia. Llegué a la puerta, me agarré del picaporte, jalé con toda el alma. La puerta se abrió. Estaba en el pasillo. Las luces del hotel eran cegadoras. El pasillo interminable. Escuché gritos atrás de mí. «¡Deténganla! ¡No dejen que salga!». Pasos corriendo. Logré pararme apoyándome en la pared. Mis piernas temblaban como gelatina. El vestido de novia estaba desgarrado, el maquillaje corrido. Empecé a caminar, a tambalearme, a correr tropezando. Pasé frente a otras habitaciones. Vi a una señora que salía de una y se quedó helada al verme. «Ayuda», logré decir. «Por favor». Pero ella cerró su puerta asustada. No quiso meterse. Llegué a las escaleras. No podía esperar el elevador. Bajé los 4 pisos agarrándome del barandal, cayéndome, levantándome, bajando más. Detrás de mí los escuchaba venir, sus voces cada vez más cerca. «Antonieta, regresa aquí», gritaba Ricardo. «No seas estúpida». Llegué al lobby. El recepcionista me vio con ojos como platos. «Señora, ¿qué le pasó? ¿Necesita que llamemos a alguien?» «No», grité, porque sabía que si me detenían ellos me alcanzarían. «No llame a nadie». Salí corriendo del hotel hacia la calle, hacia la noche de Ciudad de México que bullía con vida. Eran casi las 11 de la noche. Había gente caminando, coches pasando, el ruido del centro que nunca duerme. Corrí sin dirección, solo alejándome, con el vestido de novia flotando detrás de mí como fantasma. La gente me miraba, algunos se detenían, pero yo no paraba. No podía parar. Escuché detrás de mí el motor del Dodge de Ricardo. Escuché su voz gritando mi nombre por la ventana. «Antonieta, sube al coche ahora mismo». Corrí más rápido, doblé en una esquina, en otra. Perdí uno de mis zapatos, pero seguí corriendo descalza. El pavimento estaba frío y sucio. Mis pies se cortaban con vidrios y piedras, pero no importaba. Nada importaba excepto escapar. Entré en un mercado que todavía estaba abierto. Un mercado de comida donde los puestos de tacos y quesadillas despedían vapor y olor a carne asada. Me escondí detrás de un puesto. El vendedor, un señor mayor con delantal manchado, me miró con preocupación. «Niña, ¿qué te pasó?», preguntó. «Él me quiere hacer daño», susurré, y mis lágrimas finalmente salieron, lágrimas de terror, de vergüenza, de traición. «Mi esposo me quiere hacer daño». El señor no hizo más preguntas, me cubrió con su delantal. «Quédate aquí, no te muevas». Escuché voces afuera, Ricardo y sus amigos preguntando si alguien había visto a una novia. «Por aquí no ha pasado nadie». Escuché que decía el señor del puesto. «Váyanse». Los escuché alejarse, sus voces desvaneciendo. Me quedé ahí temblando, abrazándome a mí misma, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mi noche de bodas, mi primer día como mujer casada, y había escapado por mi vida de mi propio esposo. El señor del puesto, que luego supe se llamaba don Pascual, me llevó a su casa que estaba en la parte de atrás del mercado. Era un cuartito pequeño con piso de cemento, una cama, una estufa de gas, un lavabo. Ahí vivía solo. Su esposa había muerto años atrás. Sus hijos estaban regados por el país. Me sentó en su cama, me dio un vaso de agua tibia. «Tómate esto, niña», me dijo con voz gentil. «Trata de calmarte». Le conté todo, mis queridos. Se lo conté todo entre sollozos y temblores. Cómo Ricardo me había drogado. Cómo había tratado de entregarme a sus amigos. Cómo logré escapar. Don Pascual escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, él negó con la cabeza lleno de ira. «Ese no es un hombre», dijo escupiendo las palabras. «Eso es un demonio». Me dejó su cama. Él durmió en una silla. Yo no pude dormir, mis queridos. No pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba veía el rostro de Ricardo, escuchaba sus risas, sentía esas manos sobre mí, temblaba sin control.
mi cuerpo sacudiéndose con espasmos que no podía detener. El efecto de lo que Ricardo me había dado estaba pasando, pero ahora el shock del trauma se instalaba. Amanecí exhausta, sucia, rota. Me vi en el pequeño espejo de don Pascual, y no reconocí a la mujer que me devolvió la mirada. El vestido desgarrado, el pelo enmarañado, los ojos hinchados, los pies ensangrentados. Esa no era la novia radiante de ayer. Esa era una sobreviviente. Necesitas ir con tu familia, me dijo don Pascual. Ellos tienen que saber. Pero yo tenía miedo, mis queridos. Tenía tanto miedo de lo que dirían. Ya estaba casada por la iglesia, ante Dios. Ya era la esposa de Ricardo ante la ley. Si volvía con mis papás, ¿qué iban a pensar? ¿Qué iba a decir la gente? Pero don Pascual insistió. Me consiguió ropa, un vestido sencillo de algodón, unos guaraches que me quedaban grandes. Me acompañó hasta la parada del camión. Me dio dinero para el pasaje. Vete a tu casa, niña, me dijo. Y no vuelvas con ese demonio. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la iglesia. Tu vida vale más. Llegué a la casa de mis papás como a las 8 de la mañana. Mi mamá estaba barriendo el patio, mi papá preparándose para ir al taller. Cuando me vieron ahí parada en la puerta, con ese vestido prestado y la cara de 1000 tragedias, mi mamá soltó la escoba. Antonieta, gritó corriendo hacia mí. Mija, ¿qué pasó, Dios mío? ¿Qué te hicieron? Me abrazó fuerte y yo me derrumbé en sus brazos. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Mi papá salió corriendo, me cargó y me metió a la casa. Mis hermanos se despertaron con el escándalo. Todos reunidos en la sala mientras yo trataba de explicar, de encontrar palabras para lo inexplicable. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, mis queridos. Decirles a mis padres lo que me había pasado en mi noche de bodas. Ver el dolor en sus ojos, la furia en la mandíbula apretada de mi papá, la culpa en el rostro de mi mamá. Yo no sabía, mija, lloró mi mamá. No sabía que era esa clase de hombre. Si hubiera sabido, jamás hubiera permitido esa boda. Mi papá no lloró. Los hombres como él no lloraban, pero vi cómo se le quebraba algo por dentro. Voy a matarlo, dijo con voz baja y mortal. Voy a matar a ese hijo de su madre. No, papá, le supliqué. No vale la pena. No vale que arruines tu vida por él. Pasamos todo ese día encerrados en la casa, escondidos como criminales, porque en esa época, mis queridos, en 1975 en México, cuando algo así pasaba, las que se escondían éramos nosotras, las víctimas, no ellos, los agresores. Mis papás debatieron qué hacer, si ir a la policía, si hablar con un abogado, si buscar al padre Ramiro. Pero todos sabíamos la verdad amarga y cruel. Yo estaba casada, había un acta que lo probaba, había 100 testigos que nos vieron casarnos. Ricardo era mi esposo ante la ley y ante Dios. Y una esposa no podía acusar a su esposo de esas cosas. No era creíble, no era apropiado, no era posible. Esa tarde apareció Ricardo. Tocó la puerta de mi casa con toda la tranquilidad del mundo, como si nada hubiera pasado. Mi papá abrió. Yo lo escuché desde mi cuarto donde me había encerrado. Don Roberto, dijo Ricardo con voz amable, educada. Vengo por mi esposa. Tu esposa no va a ir a ningún lado contigo, respondió mi papá. Y podía escuchar el esfuerzo que hacía para no golpearlo ahí mismo, después de lo que le hiciste. No sé de qué habla don Roberto, dijo Ricardo, y la mentira fluía de su boca como miel envenenada. Antonieta y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Ella se asustó, salió corriendo. Son cosas de recién casados. Ya sabe cómo son las mujeres, dramáticas. No te atrevas, rugió mi papá. No te atrevas a venir aquí con tus mentiras. Pregúntele a Antonieta, dijo Ricardo, elevando la voz para que yo la escuchara. Pregúntele qué pasó exactamente. Pregúntele si tiene pruebas de algo. Y ahí estaba el problema, mis queridos. No tenía pruebas. No había heridas visibles. No había testigos creíbles. Era mi palabra contra la suya. Y la palabra de una mujer en esa época valía muy poco. Ricardo siguió hablando, ahora en tono conciliador. Mire, don Roberto, sé que esto se ve mal, pero yo amo a su hija. Me casé con ella porque la amo. Si hubo un malentendido, lo lamento, pero ella es mi esposa, y su lugar es conmigo. Denme una oportunidad de arreglar las cosas. Mi papá dudó. Lo escuché en su silencio, porque por más que me quisiera, por más que quisiera protegerme, él también estaba atrapado en las reglas de esa época, en la creencia de que el lugar de una mujer casada era con su marido, pa' bien o pa' mal. Ella no quiere verte, dijo finalmente. Vete de aquí.
Volveré, prometió Ricardo. Volveré hasta que Antonieta entienda que esto es ridículo, que somos marido y mujer, que tenemos que resolver esto como adultos. Los siguientes días fueron un infierno de indecisión y miedo. Ricardo venía cada día a tocar la puerta, a veces suave y convincente, a veces amenazante. Dejaba flores, dejaba cartas, dejaba regalos. Las cartas decían que me amaba, que había cometido un error, que si solo le daba otra oportunidad, todo sería diferente. Mis papás no sabían qué hacer, mis hermanos estaban confundidos, yo estaba paralizada. La gente del barrio empezó a murmurar. Los vecinos preguntaban por qué la nueva esposa estaba de vuelta en casa de sus padres, qué había pasado. Mi mamá inventaba excusas. Decía que yo estaba enferma, que necesitaba unos días más con ellos, pero las mentiras se estaban agotando y todos lo sabíamos. Una semana después de mi boda, el padre Ramiro vino a visitarnos. Ricardo lo había buscado. Le había contado su versión de los hechos. El padre venía a mediar, a ayudarnos a reconciliarnos. Se sentó en nuestra sala, aceptó el café que mi mamá le ofreció con manos temblorosas. Me miró con esos ojos que había visto toda mi vida en misa. Antonieta, hija, comenzó con voz suave. Ricardo me contó que tuvieron un desacuerdo en su primera noche juntos. Es normal, mija. Es normal tener miedo, tener dudas al principio del matrimonio. Padre, intenté explicar. No fue solo un desacuerdo. El matrimonio es sagrado, continuó como si no me hubiera escuchado. Es un compromiso ante Dios, que no puede romperse por un malentendido. Tu lugar es con tu esposo, ayudándolo a ser mejor hombre, perdonando sus errores como Cristo nos perdona los nuestros. Miré a mi mamá, a mi papá buscando apoyo. Mi mamá lloraba en silencio. Mi papá miraba el suelo. El padre Ramiro siguió hablando de deberes matrimoniales, de perdón, de sacrificio. Y yo entendí, mis queridos, entendí en ese momento que no tenía aliados. Estaba sola. Esa noche, acostada en mi antigua cama escuchando a mis hermanas respirar, tomé una decisión. No iba a volver con Ricardo. No importaba lo que dijera la iglesia, la sociedad, mi propia familia. No iba a sacrificar mi vida, mi seguridad, mi alma por mantener las apariencias. Pero tampoco podía quedarme en casa de mis padres, convirtiéndolos en el centro del escándalo, obligándolos a soportar la presión social, las visitas de Ricardo, los chismes de los vecinos. Tenía que irme, empezar de nuevo, en algún lugar donde nadie me conociera, donde nadie supiera que era la esposa fugitiva de Ricardo Mendoza. A la mañana siguiente, le dije a mis papás mi plan. Quería ir a Monterrey, donde vivía mi tía Lucía, hermana de mi mamá. Ella era viuda, vivía sola, quizás necesitaría ayuda, quizás me dejaría quedarme. Mis papás se resistieron al principio. ¿Cómo iba a irme tan lejos? ¿Cómo iba a estar sola? ¿Qué iba a decir la gente? Que digan lo que quieran, les dije. Y sentí una fuerza nueva en mi voz, una determinación que no sabía que tenía. Ya no me importa lo que diga la gente. Me importa estar viva. Me importa estar lejos de ese hombre. Mi papá finalmente asintió. Sabía que no había otra opción. Me dio todo el dinero que tenía ahorrado, unos cuantos pesos que guardaba en un bote enterrado en el patio. Mi mamá me empacó una maleta con ropa, con fotos de la familia, con su rosario que había pertenecido a su abuela. Reza, mija, me dijo. Reza y Dios te protegerá. Mis hermanas lloraron cuando me fui. Mis hermanos me abrazaron fuerte. Salí de esa casa antes del amanecer, para que los vecinos no me vieran, para que Ricardo no se enterara. Mi papá me llevó a la central de autobuses en su combi del taller. En la puerta me abrazó por última vez. Perdóname, susurró. Perdóname por no haberte protegido mejor. No fue tu culpa, papá, le dije. Fue de él, solo de él. El viaje a Monterrey duró 12 horas. 12 horas en ese autobús lleno que olía a diésel y comida. Yo iba pegada a la ventana mirando pasar el paisaje, viendo cómo Ciudad de México se convertía en carretera. La carretera en pueblos pequeños, los pueblos en montañas. Cada kilómetro que me alejaba de Ricardo era un respiro, pero también cada kilómetro me alejaba de todo lo que conocía, de mi familia, de mi vida. Llegué a Monterrey de noche, exhausta y asustada. Mi tía Lucía me recibió en su casita de la colonia obrera. No hizo preguntas cuando le expliqué que necesitaba quedarme un tiempo, que había problemas con mi matrimonio. Quédate todo el tiempo que necesites, sobrina, me dijo simplemente. Y así empezó mi nueva vida, mis queridos. Tenía 20 años.
Estaba casada ante la ley, pero separada en la práctica. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada excepto mi voluntad de sobrevivir. Conseguí trabajo en una fábrica textil, cosiendo camisas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Era trabajo duro, repetitivo. Mis dedos se llenaban de callos, mi espalda dolía todo el tiempo, pero me pagaban cada semana, y con ese dinero ayudaba a mi tía con la renta, compraba mi comida, ahorraba centavito por centavito. Usaba el apellido de soltera, Ramírez, no el de Mendoza. Cuando me preguntaban si estaba casada decía que no, que era soltera. Me inventé una vida completa, un pasado, donde no existía Ricardo, donde no existía esa noche de bodas. Pero por las noches, cuando trataba de dormir en el catre que mi tía me había puesto en su sala, las pesadillas venían. Soñaba que estaba de nuevo en ese cuarto de hotel, que no podía mover el cuerpo, que ellos se acercaban. Despertaba gritando, sudando, temblando. Mi tía entraba corriendo, me abrazaba hasta que me calmaba. Ya pasó, sobrina, susurraba. Ya pasó, pero no había pasado, mis queridos. Nunca había pasado completamente. Los primeros meses en Monterrey fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba tanto que llegaba a la casa sin fuerzas ni para cenar. Me dejaba caer en el catre y dormía como muerta hasta que el despertador sonaba a las 5 de la mañana. Los domingos iba con mi tía a misa. Me arrodillaba en las bancas de madera dura, trataba de rezar, pero las palabras no salían. Estaba enojada con Dios, mis queridos, enojada porque había permitido que me pasara eso, porque no me había protegido como mi mamá prometió que lo haría. Pero también tenía miedo de ese enojo, miedo de que Dios me castigara más de lo que ya estaba castigada. Llamaba a mis papás cada semana desde el teléfono público de la esquina, conversaciones cortas porque las llamadas costaban. Mi mamá lloraba cada vez, me decía que me extrañaba, que la casa no era lo mismo sin mí. Mi papá me preguntaba si estaba bien, si tenía suficiente dinero, si necesitaba algo. Yo mentía, les decía que estaba bien, que todo iba bien. No les conté de las pesadillas, de los ataques de pánico que me daban a veces en medio de la fábrica, de cómo me ponía a temblar cuando algún hombre se me acercaba mucho. No les conté que había días en que no quería seguir viviendo, días en que el peso de todo era demasiado, porque ellos ya cargaban con suficiente dolor, no necesitaban cargar también con el mío. Una vez, como a los 3 meses de haberme ido, mi mamá me dijo que Ricardo había ido a buscarme. ¿Quieres saber dónde estás, mija?, me dijo con voz preocupada. Dice que eres su esposa, que tiene derecho a saber. No le digan nada, le supliqué, el pánico apoderándose de mí. Por favor, mamá, no le digan dónde estoy. No se lo vamos a decir, prometió. Tu papá le dijo que no sabíamos, que te habías ido sin decirnos nada. Pero saber que me estaba buscando me aterrorizaba. Me hacía mirar sobre mi hombro todo el tiempo. Me hacía despertar en las noches, pensando que lo escuchaba tocando la puerta. Pasó un año así, después 2, después 3, trabajando en la fábrica, ahorrando centavos, viviendo con mi tía en esa casita que me dio refugio. Hice algunas amigas en el trabajo, mujeres como yo que trabajaban para sobrevivir, que tenían sus propias historias de dolor que raramente compartían. Había una que se llamaba Graciela. Era mayor que yo por unos 10 años. Tenía 3 hijos y un marido que le pegaba. Nos hicimos cercanas. Comíamos juntas nuestro lonche en los descansos. Nos cubríamos cuando una necesitaba salir temprano. Un día, viendo cómo yo me sobresaltaba cada vez que un supervisor hombre se acercaba, me preguntó directamente: ¿Qué te pasó, Antonieta? Dudé. Hacía 3 años que no le contaba a nadie mi verdad, pero algo en sus ojos, en su forma de preguntar, me hizo confiar. Le conté todo. Ahí sentadas en el patio de la fábrica, rodeadas del ruido de las máquinas. Cuando terminé, ella me tomó de la mano. No estás sola, me dijo. Hay más de nosotras de lo que crees. Mujeres que sobrevivimos a hombres que nos lastimaron, que nos traicionaron, y seguimos aquí, seguimos de pie. Eso nos hace guerreras, Antonieta, sobrevivientes. Sus palabras me dieron algo que no había sentido en años: esperanza, validación, la comprensión de que no estaba loca, de que lo que me había pasado era real y terrible, de que mi decisión de huir había sido la correcta. Empecé a sanar, mis queridos, muy lentamente, pero empecé a sanar. Las pesadillas seguían, pero eran menos frecuentes. Podía dormir algunas noches completas sin despertar gritando. Empecé a ahorrar más en serio, pensando en algún día tener mi propio cuartito,
mi propia independencia. Me inscribí en clases nocturnas de secretariado, mejorando mis habilidades para conseguir mejor trabajo. Poco a poco, centímetro a centímetro, estaba reconstruyendo una vida desde las cenizas de la que había sido destruida. A los 5 años de haberme ido de Ciudad de México, conseguí trabajo como secretaria en una compañía de construcción. Pagaban el doble de lo que ganaba en la fábrica, tenía mi propio escritorio, mi propia máquina de escribir. Me sentía casi profesional, casi respetable. Renté un cuartito pequeño, nada lujoso, pero era mío, solo mío. Mi primer departamento. Lloré de felicidad el día que me mudé con mis pocas pertenencias. Tenía 25 años, era independiente económicamente, vivía sola. Algo impensable 5 años atrás cuando huía en mi vestido de novia. En el trabajo conocí a un señor que se llamaba don Armando. Era el contador de la empresa. Era mayor que yo, tendría como 45 años. Era viudo. Su esposa había muerto de cáncer, dejándolo con 2 hijos ya grandes. Era amable, respetuoso, nunca se propasaba. Me invitó a comer algunas veces, conversaciones agradables donde me preguntaba de mi vida pero sin presionar. Yo le conté que estaba separada, no entré en detalles. Él asintió comprensivo. A veces las cosas no salen como planeamos, dijo simplemente. Durante 2 años fuimos amigos, solo amigos. Don Armando nunca intentó nada más. Respetaba mi espacio, mi tiempo. Y lentamente, muy lentamente, yo empecé a sentirme segura con él, a confiar de nuevo, a pensar que quizás no todos los hombres eran como Ricardo. Una noche, después de cenar en un restaurante modesto del centro, don Armando me preguntó si algún día consideraría volver a casarme. Yo estoy casada, le recordé. Aunque no viva con mi esposo, ante la ley sigo casada. Y si no lo estuvieras, insistió con gentileza, si estuvieras libre, ¿considerarías darle una oportunidad a alguien que te aprecia, que te respeta, que te ve como la mujer maravillosa que eres? Lo miré a los ojos. Ese hombre bueno que me había demostrado con acciones, no con palabras, que merecía ser tratada con dignidad. Sí, susurré. Sí lo consideraría. Fue don Armando quien me ayudó a iniciar el proceso de anulación. Contrató a un abogado que me explicó que, aunque el divorcio no existía entonces en México, la anulación era posible bajo ciertas circunstancias. Mi caso calificaba porque el matrimonio no se había consumado, porque había sido bajo engaño, porque yo había huido la misma noche. Fue un proceso largo, mis queridos, larguísimo. Tuve que regresar a Ciudad de México para los trámites legales. Fue la primera vez que volvía en 7 años. Vi a mis papás, más viejos, más canosos, pero todavía ahí. Me abrazaron como si no me hubieran visto en décadas. Mi papá lloró. Por primera vez en mi vida lo vi llorar. Mi Toñita valiente, me dijo. Mi niña fuerte que sobrevivió. Tuve que testificar ante un juez, contar mi historia frente a extraños, revivir cada detalle de esa noche. Ricardo apareció con su propio abogado. Me miró con odio puro a través de la sala. Intentó alegar que yo era mentirosa, que me había ido voluntariamente, que estaba inventando todo para conseguir la anulación. Pero el juez vio a través de sus mentiras, vio la verdad en mi rostro todavía marcado por el trauma. La anulación se concedió. Después de 7 años, yo era libre. Legalmente, oficialmente, libre. Lloré en los brazos de don Armando. Lloré todo lo que no había llorado en esos años. Lloré de alivio, de liberación, de gratitud. 1 año después, don Armando y yo nos casamos. Fue una ceremonia pequeña, solo familia cercana, nada parecido a aquella boda grande que terminó en pesadilla. Usé un vestido sencillo color beige, no blanco, nunca más blanco. Don Armando me trató con ternura esa noche y todas las noches que siguieron, con paciencia cuando las pesadillas volvían, con amor cuando yo dudaba de poder ser buena esposa. Me demostró que el matrimonio podía ser partnership, compañía, respeto mutuo. Tuvimos un hijo, mi hermoso Javier, que nació cuando yo tenía 32 años. Lo llamamos así en honor a mi abuelo, no al amigo de Ricardo. Ese nombre lo rescaté, lo limpié de sus asociaciones oscuras. Don Armando murió hace 15 años, un infarto repentino que me dejó viuda a los 55. Lo lloré profundamente, mis queridos, porque fue el hombre que me enseñó que podía volver a confiar, que podía volver a amar sin miedo. Ahora tengo 70 años. Vivo aquí en Monterrey cerca de mi hijo y mis 3 nietos preciosos.
Mi vida no fue la que imaginé esa mañana cuando me puse el vestido de novia hace casi 50 años, pero fue mi vida, la que yo construí desde ruinas, la que yo escogí contra todas las presiones. Supe años después, por mi mamá que ya murió, que Dios la tenga en su gloria, que Ricardo se casó de nuevo, que tuvo hijos, que siguió su vida como si nada hubiera pasado. A veces me pregunto si habrá lastimado a otras mujeres, si aquella noche conmigo fue única o parte de un patrón. Nunca lo sabré, y he aprendido a vivir con esa incertidumbre. También supe que Javier, Ernesto y Tomás, sus amigos, uno terminó en la cárcel por otra cosa, otro se mató en un accidente borracho, el tercero no sé. Quizás es el karma, quizás solo es la vida. He pasado estas 5 décadas aprendiendo a vivir con lo que pasó, no a superarlo completamente, porque no sé si algo así se supera completamente, pero sí a integrarlo en mi historia sin dejar que me defina. Las pesadillas todavía vienen, menos frecuentes ahora, quizás 1 o 2 veces al año. Despierto sudando, recordando el peso de mi cuerpo paralizado, el terror de no poder gritar, pero ahora sé calmarme, sé respirar, sé recordarme que sobreviví, que escapé, que gané. La sociedad ha cambiado tanto desde entonces, mis queridos. Las mujeres de ahora tienen opciones que yo no tenía, tienen leyes que las protegen, tienen voces que se escuchan. Pero también sé que todavía hay mujeres que pasan por lo que yo pasé, que son drogadas, violentadas, traicionadas por quienes dijeron amarlas. Por eso cuento mi historia hoy, después de todos estos años de silencio, para que sepan que no están solas, para que entiendan que no es su culpa, para que vean que se puede sobrevivir y hasta prosperar después del trauma más terrible. Mi vida después de Ricardo fue buena, fue plena. Tuvo amor y risas y momentos de felicidad pura. Eso no borra lo que pasó, pero lo balancea, le da perspectiva. No soy solo la mujer que fue drogada en su noche de bodas. Soy también la mujer que escapó, que reconstruyó, que amó de nuevo, que tuvo un hijo maravilloso, que llegó a los 70 años con dignidad intacta. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera logrado levantarme del piso de esa habitación de hotel, si las drogas hubieran sido más fuertes, si mi instinto de supervivencia no hubiera rugido tan fuerte. Pero logré levantarme, mis queridos, logré gatear hasta esa puerta, logré correr por las calles de Ciudad de México en mi vestido de novia desgarrado. Y ese acto de resistencia, ese momento de decir no, esto no, cambió el curso de toda mi vida. Ricardo me quitó mi inocencia, me quitó mi confianza, me quitó años de paz, pero no me quitó mi vida, no me quitó mi esencia, no me quitó mi capacidad de sanar. Y eso, esa victoria, es mía y solo mía. Les he contado mi historia, cruda y dolorosa como fue, porque creo en el poder de la verdad. Durante décadas guardé este secreto, lo cargué como piedra en mi pecho, permití que la vergüenza me silenciara. Pero ya no, mis queridos, ya no más silencio. Las mujeres que hemos sobrevivido violencia debemos hablar, debemos contar, debemos romper el silencio que protege a nuestros agresores. No para buscar venganza, yo no busco eso. Ricardo está viejo ahora como yo. Lo que haya en su conciencia es asunto suyo y de Dios. Hablo para las otras, para las que están ahora donde yo estuve hace 50 años, para decirles que hay vida después del trauma, hay felicidad después del dolor, hay luz después de la oscuridad más profunda. No será fácil, no será rápido, habrá días en que querrán rendirse, pero no se rindan, mis queridos, por favor no se rindan. Yo tenía 20 años, sin educación más allá de secundaria, sin recursos, sin apoyo legal, en una época donde las mujeres teníamos aún menos derechos que ahora. Y sobreviví. Ustedes, con todo lo que tienen disponible ahora, con las leyes que existen, con las redes de apoyo que hay, pueden más que sobrevivir, pueden prosperar. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, reporten a sus agresores, váyanse si necesitan irse. No hay matrimonio, no hay compromiso, no hay expectativa social que valga su seguridad, su paz mental, su vida. A la familia que me escucha, a mis hermanas que nunca supieron los detalles completos de lo que pasó esa noche, quiero que sepan que no fue culpa de ustedes, ni de mis papás, ni de nadie, excepto de Ricardo. Vivíamos en tiempos distintos, con reglas distintas, con entendimientos distintos. Hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían.
A mi hijo Javier, si estás escuchando esto, sé que será difícil escuchar la historia de tu madre, pero quiero que entiendas de dónde vienes. ¿Qué fuerza corre en tus venas? ¿Qué capacidad de supervivencia heredaste? Y quiero que trates a las mujeres en tu vida con el respeto y la dignidad que tu padrastro don Armando me enseñó que era posible. A mis nietos preciosos, mi legado para ustedes no es solo esta historia de dolor, sino también la demostración de que se puede caer y levantarse, se puede estar roto y sanarse, se puede perder todo y reconstruir. La vida les va a dar golpes, a veces golpes terribles, pero ustedes tienen en su sangre la fuerza de su abuela que se levantó del suelo drogada y escapó hacia su libertad. Usen esa fuerza, confíen en esa resiliencia. Y a las mujeres que están en relaciones donde sienten miedo, donde su pareja las controla, las insulta, las amenaza, las lastima, quiero decirles lo que nadie me dijo a mí entonces. Eso no es amor, mis queridas, eso nunca es amor. El amor no controla, no insulta, no lastima. El amor respeta, protege, eleva. Y merecen amor verdadero, no su imitación peligrosa. Si necesitan irse, váyanse. Si necesitan ayuda, pídanla. Si necesitan creer que pueden hacerlo, créanme a mí que lo hice con menos de lo que ustedes tienen. Es posible, es difícil, pero es posible. He vivido 50 años desde aquella noche de marzo de 1975, 50 años de aprendizaje, de crecimiento, de sanación gradual. Hubo momentos oscuros, años donde la depresión me consumía, épocas donde el miedo era mi compañero constante. Pero también hubo momentos luminosos, la risa de mi hijo cuando era bebé, el amor paciente de don Armando, el orgullo de mis logros profesionales, la paz de saber que construí una vida digna desde cenizas. No les voy a mentir diciéndoles que todo fue fácil después de escapar, que una vez que me fui todo se arregló mágicamente. La verdad es que la sanación es un proceso largo, complicado, no lineal. Hay días buenos y días malos, días donde te sientes fuerte y días donde el trauma te golpea de nuevo como ola inesperada. Pero cada día que sigues adelante es una victoria. Cada mañana que te levantas es un acto de resistencia. Y eventualmente, mis queridos, eventualmente los días buenos superan a los malos. Las victorias se acumulan. La persona que eres se vuelve más fuerte que el trauma que sufriste. Yo llegué a ese punto. Me tomó décadas, pero llegué. Y si yo pude, ustedes también pueden. La clave es no rendirse. No importa cuán oscuro se ponga. No importa cuán imposible parezca. Sigan moviéndose hacia adelante, aunque sea centímetro a centímetro. Busquen ayuda profesional si la necesitan. Yo no la tuve disponible, pero ustedes sí. Hablen con terapeutas, con consejeros, con grupos de apoyo. No carguen solos el peso del trauma. Déjenlo compartirse, déjenlo disminuirse. Y sobre todo, sepan que lo que les pasó no los define, no determina su valor, no limita su futuro. Ahora, a mis 70 años, miro hacia atrás con una mezcla de dolor por lo que sufrí y orgullo por cómo lo sobreviví. Esa niña de 20 años que gateó hacia su libertad en vestido de novia desgarrado, era más fuerte de lo que jamás supo. Y yo, la mujer de 70 años que fui formada por ese evento, pero no destruida por él, le agradezco su coraje, su instinto de supervivencia, su negativa a rendirse. Sin ella no estaría aquí. Sin su decisión de levantarse del suelo aquella noche yo no existiría. Le debo mi vida y honro su memoria viviendo plenamente, amando sin miedo cuando puedo, encontrando alegría donde sea posible. Esta historia que les he contado es la más difícil que he tenido que contar, la más dolorosa que he tenido que revivir, pero también es la más importante. Porque si tan solo una persona que la escucha encuentra fuerza para escapar de su propia situación de abuso, si tan solo una mujer entiende que no está sola, si tan solo una familia aprende a ver las señales y proteger a sus hijas, entonces valió la pena exponerme así. Valió la pena abrir esta herida vieja. Valió la pena ser vulnerable frente a miles de extraños. Gracias al canal Dona Mima por darme este espacio sagrado donde mi voz puede ser escuchada, donde mi verdad puede ser contada sin censura, donde mi experiencia puede servir para ayudar a otras. Durante 50 años, guardé este secreto excepto con las personas más cercanas. Hoy lo libero al mundo, y con esa liberación siento como si una cadena más se rompiera,
como si un peso más se levantara de mis hombros cansados. Quiero terminar diciendo esto, mis queridos. Lo más importante de todo. No importa lo que les haya pasado. No importa qué tan terrible haya sido su experiencia. No importa cuánto tiempo haya transcurrido. Nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda. Nunca es demasiado tarde para contar su verdad. Yo esperé 50 años para contar la mía completamente, pero estas últimas 5 décadas no fueron años desperdiciados. Fueron años de reconstrucción silenciosa, de sanación privada, de fuerza acumulándose. Y ahora puedo contar mi historia sin temblar, sin desmoronarme, sin perderme en el trauma. Eso es un regalo del tiempo, de la sanación, del trabajo interno que hice incluso cuando no sabía que lo estaba haciendo. Así que si están escuchando esto y están en medio de su propio trauma, sepan que llegará el día en que ustedes también puedan contar su historia con esta misma fortaleza, en que el recuerdo duela menos, en que la cicatriz permanezca, pero ya no sangre. Llegará, lo prometo, llegará. Solo tienen que seguir respirando, seguir avanzando, seguir creyendo que merecen algo mejor, porque lo merecen, mis queridos. Todos merecemos vivir sin miedo, sin violencia, sin traición. Todos merecemos ser amados verdaderamente, respetados profundamente, valorados completamente. Y si la persona con quien están no les da eso, entonces no es la persona correcta. No importa cuánto tiempo lleven juntos, no importa qué papeles hayan firmado, no importa qué promesas se hayan hecho. Las promesas rotas liberan de las obligaciones. La violencia anula los votos. El abuso cancela los compromisos. Recuerden eso siempre. Mis queridos amigos que han tenido la paciencia de escuchar esta larga historia de dolor y supervivencia, les pregunto ahora, ¿qué harían ustedes en mi situación? Equipo A, ¿hubieran vuelto con Ricardo para mantener las apariencias y cumplir con las expectativas sociales? ¿O equipo B, hubieran huido como hice yo aunque eso significara escándalo y años de dificultad? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si entienden por qué tomé la decisión que tomé. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, compartan esta historia con ella, déjenle saber que hay esperanza, que hay salida, que hay vida después del trauma. Suscríbanse al canal Dona Mima para más historias como esta. Historias reales de mujeres reales que han vivido cosas extraordinarias. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia nueva. Y sobre todo, mis queridos, cuídense, cuídense unos a otros. Cuiden especialmente a las mujeres y niñas en sus vidas. Estén atentos a las señales. Crean cuando les cuentan historias difíciles. Apoyen cuando necesiten escapar. Seamos la red de seguridad que yo no tuve. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Un abrazo gigante desde mi corazoncito a los suyos, lleno de cariño y de esperanza, de que mi historia les sirva de algo, de que mi dolor no haya sido en vano, de que mi supervivencia inspire la de ustedes. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, que Dios los bendiga y los proteja siempre. Adiós, mis queridos, adiós.